tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos a este Comité de Crisis México 2023. Teníamos la iniciativa de arrancar temprano en este año y bueno, y lo hemos logrado. Gracias, por supuesto, primero que nada a todos ustedes, las personas que nos han ido acompañando, que nos ayudan en la difusión, que participan. Hoy, como siempre, tenemos números récord en las personas que nos están acompañando en este momento en directo y, por supuesto, la que los van a ver en diferido. Así que, bueno, inclusive si lo estás viendo y te gusta, que seguramente te va a gustar, compartilo para que las personas que conozca, que sean gente que esté en el sector, amigos, compañeros de trabajo, proveedores, clientes, puedan sumarse a nuestra comunidad. Así que, bueno, muchas gracias a todos ustedes. Como siempre, agradecer a las personas que hacen posible esta actividad. Nuestro director, el señor Antonio Ochoa. Antonio, como siempre, es el mentor de esta actividad y, por supuesto, bueno, con su visión estratégica como vicepresidente de RJ O'Brien, uno de los brokers más importantes de Chicago, y como mexicano que tiene todos sus contactos y su corazón puesto en México. También uno de nuestros colaboradores, el señor Juan Carlos Anaya, y al director de Agroeducación, Marco Faciano. Y a las empresas que hacen posible esta actividad. Ya tenemos empresas auspiciantes, la empresa Gaxa, de la mano de nuestro amigo Ciro López Coelho. Ciro, bueno, es alumno del posgrado, socio, y ha sido el iniciador. Fue el que tomó el teléfono y dijo, queremos hacer un comité de crisis México. También colabora en la definición de cada uno de estos. Y la empresa Lipec, de la mano de nuestra amiga Lorena Delgado, también socia de Agroeducación, alumna del posgrado. Así que, bueno, de a poco vamos generando esta comunidad. Agroeducación es una entidad de conocimiento que, si bien tenemos sede en Rosario, tenemos una gran inserción en América y queríamos invitar específicamente a nuestros amigos de México a acompañarnos en el curso de posgrado en agronegocios. Muchos alumnos lo han hecho en el 2022, ya hay varios anotados en el 2023. Y para poder potenciar esta iniciativa es que vamos a brindarle un pequeño regalo que es media beca a las personas que estén interesadas en acompañarnos. Ustedes ven el QR, completa su dato, vamos a hacer una beca y van a tener esta posibilidad de acceder en forma más económica a este posgrado que realmente para nosotros es un desafío y las personas que nos acompañan de México de alguna manera revalidan que es buena la actividad, que le brinda el conocimiento y la información que necesitan para la toma de decisiones. Así que, bueno, Antonio ya está conectado, vamos a dar paso al comité de crisis, pero antes le pedimos un minutito y compartimos este videíto del posgrado que te va a ayudar a entender un poco las actividades que realizamos. Muchísimas gracias a todos. El poder está en vos, tu capacidad, tus ganas, tus sueños. El sector agropecuario necesita profesionales que lideren sus organizaciones con una mirada estratégica. Desde Agroeducación te ayudamos a desarrollarlo a través de un sistema innovador de capacitación que se fundamenta en la metodología de cursado, presencial en la ciudad de Rosario, a distancia en directo y en diferido. 2023, año difícil y de decisiones importantes todos los días. Y para eso hay que estar preparado. Y para estar preparado, Agroeducación. A través de 3 módulos repasamos todas las variables que impactan en el gerenciamiento y rentabilidad del negocio. Agromanagement, valor agregado en el agro y técnicas de comercialización. Todas las herramientas para rentabilizar el negocio fuera de la tranquera, adicional al negocio de producción. Directores, mentores y docentes de Agroeducación están en permanente contacto con los alumnos del posgrado ante cualquier duda, inquietud o consulta que ustedes tengan. Invertí en tu futuro. El momento es ahora. Agroeducación te enseña a pensar fuera de la caja, a mirar los mercados transversalmente, a agregar valor a tu producción y rentabilizar más a tu empresa. Para eso tendrás todas las herramientas financieras, impositivas, económicas y de negocios a tu disposición. Animate, posgrado de Agroeducación. Nosotros somos Agroeducación y estamos para ayudarte a alcanzar tus metas. Curso de posgrado en agronegocios. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, esto es un comité de crisis híbrido. Así es de que estamos haciendo experimentos. La primera vez que salimos al aire, tanto en vivo con la línea cibernética, si me lo permiten, y también con un auditorio en el evento de AMEPA, es el seminario de comercialización. Ya llevamos, ¿cuántos años? José Manuel, 3 años haciendo esto.
No, bueno, pero de los que me tocan a mí, tú tienes más historia que yo. Pero bueno, son en mi caso 3 años consecutivos trabajando contigo en este seminario de manera particular. Es un honor y bueno, pues estamos haciendo un experimento como siempre, tratando de ser disruptivos, pero más allá de todo, queremos incluir una charla sobre cosas cotidianas en un México que queremos con mucho más competitividad. Hoy nos acompañan de manera virtual 2 personajes que obviamente necesitan poquitita presentación, que es gente que es conocida por todos ustedes. Tenemos a Juan Carlos Anaya, que es un viejo conocido de todos ustedes, obviamente, que es el ángulo medular, que es también ancla conmigo en este tipo de cosas. Y vamos a tener también a Juan Carlos Baker. Así es que un par de tocayos, que en algún momento me parece que al señor Baker le voy a decir maestro y al señor Anaya le voy a decir licenciado, simplemente para no trabarme y no hacer que las cosas se confundan. Entonces, si me están escuchando, yo no los veo, pero Juan Carlos Baker, Juan Carlos Anaya, bienvenidos. Este es su comité de crisis. Hay un montón de cosas que platicar. Los invito a que saluden para al menos saber que están por ahí, que nos den una señal de vida. Buenas tardes, Toño. Buenas tardes, Tocayo. Con el gusto de estar en otra Crisis México, que yo creo que va a ser interesante porque el tema del maíz hay mucho que hablar de él. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes también desde acá, Ciudad de México. Juan Carlos Baker, un gusto estar con ustedes de esta manera. Gracias por la invitación y como dice mi tocayo, pues sí, efectivamente creo que el tema, la palabra crisis y maíz han estado juntas en las mismas frases en las últimas semanas, ¿no? Entonces, me parece que escogieron o que la temática de ahora de este módulo pues viene muy acorde a todo lo que nosotros discutimos aquí. Encantado de estar por acá. Bueno, también saludamos al padrino del Comité de Crisis México, Ciro, que está también presencial. Ciro, ¿cómo estás? Y en algún momento tendrás que levantarte y nos saludamos para que tus fans te vean. Que sí existes o que la gente piensa que no existes, que nada más eres como una imagen virtual. Pero sea lo que sea, en este escenario, aquí desde Guadalajara, me gustaría nada más presentar un poquito de cronología. Hemos visto muchos temas en el día de hoy, haciendo un resumen básico. Estamos en el momento en donde el hemisferio norte empieza a tomar el reflector en términos productivos. Estamos cerrando el capítulo productivo del hemisferio sur. El hemisferio sur va a tener varios contrastes y situaciones que nos van a hacer que los mercados se muevan de manera decisiva. Obviamente Argentina es una tragedia en todos los órdenes, en términos de manejo político, que ha hecho que Argentina pierda la capacidad de ser un país transparente en términos de comercialización, una vez que el gobierno ha tenido que intervenir con algunos programas de facilitación del desdoblamiento cambiario. Una de las cosas que ahora ha hecho que la comercialización se efectúe por bloques cada que el gobierno define que tiene alguna necesidad económica y requiere que se agilicen los cobros de las retenciones que el agricultor tiene guardadas, enterradas, almacenadas vía semillas y lo que fuese. La situación productiva obviamente está decreciendo en términos de potencial. A Argentina todavía le falta definir el maíz tardío y pues bueno, la soya obviamente que va a ser el vehículo en donde más pegado el agricultor se va a quedar para el tema de la comercialización, no lo va a querer soltar hasta que el gobierno saque otro programa del famoso dólar soya. Y esto obviamente va a tener un impacto gigantesco en nuestras cadenas porque pues al final del día Argentina es una fábrica de molienda. Necesitamos en el mundo la pasta de soya que sale de ahí, la harina, y lógicamente los aceites. Así es de que, bueno, estamos con esa. El resto es Brasil, que tiene un poquito el otro lado de la moneda, que en sentido estricto podría compensar con sobreproducción respecto al año pasado, y pues casi por encima de muchas expectativas, con un cierre agrícola brutal. Pero bueno, para movernos al hemisferio norte, el Departamento de Agricultura, vía su Outlook, nos presentó al menos el esbozo económico de lo que está planteando Estados Unidos para producir el próximo ciclo agrícola. Y tendremos la oportunidad teóricamente de ver más superficie dedicada a la siembra de maíz, a la siembra de soya, a la siembra de trigos, y de esta forma simplemente esperar que el clima coopere y nos permita tener una campaña correcta. No se necesita récord, una campaña correcta. Y obvio, hay muchas decisiones de importancia que tomar. El agricultor necesita estar enterado de que está ante la base de un precipicio económico. Si los precios se fragmentan producto de producciones, obviamente es un mercado increíblemente pendiente de balances en un ambiente de guerra. Ahora, para entrar en materia, si ya pusimos las bases productivas y la zona del no saber qué es lo que va a pasar más adelante, tenemos que echarnos atrás a los tiempos del COVID, que nos definió en una atmósfera
completamente distinta. El mundo cambió a partir de COVID, tenemos que entender que necesitamos adaptarnos a él. En COVID se ajustaron medidas económicas en el planeta, que vamos a pensar que en este caso las está liderando Estados Unidos, en donde necesitaba mantener a mucha gente que perdió empleo con ingresos. El Tesoro norteamericano obviamente empezó a emitir necesidades y la Reserva Federal respondió generando dinero. El Tesoro lo puso en el disponible y la población norteamericana empezó a tener un torrente de economía gigantesco hasta la fecha, una economía que se siente fuerte y resiliente. Sin embargo, el COVID nos enseñó que el justo a tiempo se había roto. No podemos contar con el justo tiempo en el planeta el día de hoy. Y las cadenas de suministro, que estaban integradas casi a perfección en el pasado, se rompieron a un punto en donde, para empezar, empezamos a tener muchas fracturas, mucho dinero, correteando pocos bienes, y empezamos con una cadena ascendente en términos inflacionarios que aún no podemos revisar hacia dónde vamos a terminar. La Reserva Federal y Estados Unidos tendrán un compromiso enorme para poder sortear el aterrizar de manera suave a la economía o empezar en términos de recesión con todo lo que implica hacia las demás. Pero el compromiso de todo es entender cómo está México relativo de todo esto, porque ese torrente económico que emitió Estados Unidos le dio un viento de cola gigantesco a México, estando en el patio de enfrente, en el patio trasero, un socio estratégico, estando en un tratado común con Estados Unidos y con Canadá, abre la puerta para que tengas una facilidad de tránsito de mercancía, de procesos, de proyectos, obviamente de recursos humanos, que es una de las cosas que más exporta a México a Estados Unidos. Y que de alguna forma sentimos que tal vez la política pública mexicana no está siendo totalmente capaz de capturar todas las oportunidades de que el día de mañana venga una empresa que está en el lejano oriente, para no citar países en particular, y se deposite en México con todas las cláusulas de capacidad y cosas legales para que esté tranquila en México, acorte la cadena de suministro y que Estados Unidos sienta que a tiro de camión tiene abasto de cualquier cantidad de cosas. Estratégicamente México podría haber capitalizado una oportunidad gigantesca, que en parte es algo que se está platicando con empresas que llegan a México para servir esta cadena de suministro más en corto, pero no todas. Encima de todo, obviamente México ha cambiado la política del agro. El productor comercial no es el foco de apoyo en sentido estricto, ni de observación. Se le da por hecho y al contrario de todo, se le ha castigado y fuertemente. En términos de producciones, se ha defendido porque los precios casuísticamente han estado bien, pero esto no es una garantía eterna y los costos han subido. Y el campo en México tiene muchas fricciones y muchos problemas. Encima de todo, nos metimos con un decreto, en donde aquí voy a dejar que Juan Carlos nos ayude con toda la cronología, un decreto que nos confundió en todo el orden. Me parece que desde la emisión del mismo había muchas confusiones y salió al vapor, obviamente en una temporalidad que en teoría tendría que haber pasado muy por debajo del radar. Sin embargo, los efectos hasta la fecha se están peleando. Han cambiado las cosas y honestamente no hay ciencia atrás. Pero en este caso, Juan Carlos, yo creo que te dejo mejor el micrófono a ti, que nos platiques el famoso decreto, en dónde empieza, qué incluye, qué excluye, en dónde está ahora y muchas otras cosas que después vamos a trabajar con Juan Carlos Baker como alguien que hace negociaciones, alguien que en términos profesionales ha dedicado parte de su vida a acomodar estos bloques y que obviamente en México tenga una situación de comunicación legal con sus vecinos, con sus socios comerciales, en donde México está retando, más allá de su buena suerte, una situación comercial que no tendría que estar siendo tan complicada. Pero bueno, Juan Carlos, adelante con lo tuyo, si nos ayudas en una cronología y obviamente tus opiniones, palabras, y después nos vamos con Juan Carlos Baker. Ok, Toño, pues gracias. Bueno, todo empieza el 31 de diciembre del 2020, que nos agarró en plenas fiestas de fin de año en 2020, y lanza el gobierno un decreto principalmente para eliminar el uso de glifosato hasta el 2024, pero se les ocurre meter en el artículo 6º que también va a revocar las autorizaciones para el uso del maíz genéticamente modificado para el consumo humano de mexicanos y mexicanas. Y ahí lo deja, y la realidad al inicio cuando se anunció ese decreto, se fue más por el glifosato, pero realmente la tensión que había, y nosotros lo manifestamos en una reunión en la Cámara de Diputados, pues, ¿para qué metieron el maíz si el tema era glifosato? Y decía el decreto que es el grano de maíz sin glifosato. Entonces ahí hay una duda si es el maíz que tiene glifosato, que no es así totalmente,
o era prohibir el maíz genéticamente modificado. Y ahí quedó esa situación en el limbo, mal escrito, mal elaborado el decreto que dejó muchas dudas, muchas preocupaciones, hasta que también los socios comerciales empezaron a analizar que era un riesgo para sus productores, que son grandes productores de maíz, son los mayores, pero México es su principal comprador. Luego viene el decreto del 16 de mayo con el tema de la PASIC, en el tema de cómo bajar la inflación, en donde se exenta de aranceles al maíz blanco harinero, que el único que tenía arancel para maíz blanco, porque con Estados Unidos no lo tiene, era Sudáfrica. Entonces se elimina el arancel y eso beneficia a Sudáfrica. Entonces las empresas que se dedican al tema de la harina, la comercialización, al ver esto, pues empiezan a ver si es más competitivo el maíz americano o el sudafricano, principalmente maíz blanco. Pero lo curioso es que los dos son genéticamente modificados. El día 19 de octubre, otra vez sale un decreto que también eliminan una serie de temas de aranceles, pero también ahí ponen que un código de un arancelario donde también dice únicamente maíz amarillo para consumo animal. Ese no causó ninguna controversia ni nada por el estilo. Luego viene el decreto del 6 de enero. Este decreto también, que viene el maíz blanco, le ponen una acotación que empieza entonces a preocupar, porque ya muchas empresas harineras y comercializadoras habían contratado maíz de Sudáfrica, que era genéticamente modificado, pero el gobierno se da cuenta cuando llegan los primeros embarques que el maíz de Sudáfrica blanco era genéticamente modificado. Ellos pensaban que no era genéticamente modificado, y en ese decreto del 6 de enero dice únicamente para consumo humano, no genéticamente modificado. Entonces, pues todos los que ya habían contratado, ahorita hay barcos parados o algunos pagando en un recinto fiscal costos de almacenaje porque no pueden entrar. Entonces ahí hay una indefinición y problemática. El 16 de enero otra vez sale un decreto donde vuelve a reiterar que no se permite para consumo humano el maíz genéticamente modificado para consumo humano. Pero derivado de todo esto, pues viene ya el tema de que Estados Unidos, desde el mes de noviembre, en reuniones entre la Secretaría de Economía y los representantes de Estados Unidos, platicaron de este tema, porque también le preocupó a la Secretaría de Economía, con pláticas con el Consejo Nacional Agropecuario y varias empresas, que esto ponía en riesgo el abasto, porque difícilmente hay país en el mundo que pueda vender maíz no genéticamente modificado a México. Tenemos Brasil, Argentina, que son los grandes exportadores, son maíces genéticamente modificados. Otro que es Ucrania, que se siente que no tiene genéticamente modificados, no es un maíz que llega al mercado mexicano porque abastece principalmente a Europa, que es un mercado que siempre han estado entre que sí usan o no usan maíces genéticamente modificados. Claro que cuando estalla la guerra, pues ya algunos países como España y el caso de Francia ya permiten maíces genéticamente modificados. Entonces, derivado de estas pláticas con Estados Unidos y que Estados Unidos puso al gobierno mexicano que mostrara científicamente por qué México prohibía el genéticamente modificado, sale un decreto el 13 de febrero, que era mejor que el anterior, pero deja mucha incertidumbre, ya que este decreto sí permite que el maíz amarillo genéticamente modificado para consumo animal e industrial se pudiera importar sin ningún problema, y deja fuera al maíz blanco genéticamente modificado fuera de que se pueda utilizar en México. Y también señala que México pues, no permite la siembra y nunca lo ha permitido, la siembra de maíces genéticamente modificados. Este decreto, pues bueno, viene también a crear una preocupación principalmente por las autoridades americanas y los productores en el sentido de que no los dejó satisfechos. ¿Por qué? Porque se pensó que ya dejando entrar el maíz amarillo para el sector pecuario, Estados Unidos se iba a dar por satisfecho ante este decreto, y la realidad es que Estados Unidos lo que señala es que tiene que mostrarle a México
que el maíz genéticamente modificado causa daños a la salud. Y por eso ahí me voy a detener para que nos platique mi tocayo Juan Carlos Baker, que fue el gran negociador del TECMEC con Estados Unidos, que nos platique cuáles son los elementos que hubo en la negociación y cuáles son los elementos que el gobierno de Estados Unidos establece en los temas de biotecnología y a esta decisión que ha tomado el gobierno mexicano de no permitir, en el caso de maíz blanco, que es el que ya queda, como no permitido para que se pueda importar de Estados Unidos. Adelante, tocayo. Sí, claro que sí, con mucho gusto. A ver, yo aquí complementando lo que se acaba de mencionar en esta muy buena relatoría de, pues diría yo, de un rosario de errores, ¿no? Porque, pues francamente, podemos detectar que a lo largo de, de la publicación de esos instrumentos, pues bueno, trataba de corregirse o trataba de taparse alguna de las deficiencias que se habían ya detectado, no solo jurídicamente, sino incluso por el propio efecto que tendrían en el ordenamiento de los mercados, ¿no? Pero pues eso francamente no ha sucedido. Creo que para fuerza de ser muy transparente o tratar de ser lo más aterrizado y honesto posible en esto, ciertamente México no ha presentado la evidencia científica que Estados Unidos ha solicitado. Y eso, pues, es porque, como todos sabemos, pues efectivamente hay evidencia que sugiere que, pues, el consumo de esos productos, la comercialización de esos productos, pues no tiene realmente ningún impacto en la salud. En Europa, de repente, por ahí salen con una evidencia que va en otro sentido o que sugiere algunas otras ideas, pero la verdad es que ciencia cierta, me parece que ninguno de los dos ha podido realmente hacer el efecto contundente de lo contrario. Entonces, vámonos aquí por capas. Primero, ¿qué es lo que tiene el TEMEC en materia de biotecnología y en materia de compromisos comerciales que son relevantes para esta situación que acabamos de escuchar? A ver, primero, el TEMEC no obliga a que exista a fuerza una aceptación de del comercio de organismos genéticamente modificados. Creo que eso también hay que mencionarlo porque por ahí luego a veces hay confusión en la manera en la cual se ha estructurado. Pero lo que sí obliga el tratado, y es precisamente el punto que la Secretaría de Agricultura ha estado repitiendo todo este tiempo, es que las medidas que se lleguen a tomar, ya sean medidas en materia sanitaria y fitosanitaria por el capítulo SPS o medidas que pudieran tener algún tipo de efecto en el acceso al mercado de productos agrícolas, que hay todo un capítulo en ese sentido, pues tienen que estar sustentadas por la ciencia. Entonces, bajo esa perspectiva o cuando consideramos ese hecho incontestable que dice el TEMEC, ¿correcto? Ahí es cuando podemos darnos cuenta por qué, a pesar de que salga decreto tras decreto tras decreto, que trata de corregir la situación y de hacer la operación de ese decreto, pues tal vez un poco menos riguroso, de todas maneras nos estamos encontrando ante una gran inconsistencia con el TEMEC, porque no se ha demostrado, y eso es lo que argumenta todavía Estados Unidos hasta tan recientemente como hace un par de días, eso es lo que Estados Unidos continúa insistiendo, en dónde está la información científica con la cual tú estás tomando esas decisiones. Me parece que aquí también hay una cuestión importante que yo creo que no ha trascendido lo suficiente o que tal vez no ha sido dimensionado en la manera correcta. A ver, si bien el decreto está hablando estrictamente del tema de maíz, que por sí mismo es importantísimo y que tiene un apoyo político enorme en los Estados Unidos, lo cual también nos explica por qué ha habido tanta movilización de legisladores estadounidenses, el hecho de que ahora se haga este decreto muy específico para el tema de maíz, pues es inevitable que existan preguntas y que existan dudas de que pues mañana qué otro producto va a ser, ¿correcto? Entonces, en términos del mensaje que el decreto está lanzando a la integración de los mercados en América del Norte y particularmente de México y de Estados Unidos, esto es una muy mala idea. Olvidémonos por un instante del maíz.
que es efectivamente lo que viene en el decreto, como ya nos lo narró mi tocayo, pero pensemos en pues la puerta que este tipo de decretos o que este tipo de regulaciones puede abrir. El día de mañana puede ser lo que ustedes quieran, canola, trigo, en fin, se me pueden ocurrir 100 productos que están ahí. Y entonces por eso, por ahí ustedes seguramente también lo leyeron en algunas declaraciones, cuando el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Bill Sack, habla también de que esto es evidentemente por el efecto que puede tener en maíz, pero que esto también es un tema de principios, a eso es a lo que se está refiriendo, a que el principio de la certidumbre en el acceso al mercado y de la imposición o de la implantación de una serie de medidas que no están justificadas en ciencia, pues es algo que Estados Unidos no puede dejar pasar, ¿correcto? ¿Qué es lo que yo creo que va a suceder? Ojalá no estemos ante las puertas de otro conflicto comercial, aunque pues por Secretaría de Economía hace un par de días que pues continúa insistiendo en que no ha habido ningún tipo de afectación comercial, que otra vez me parece que no es el punto, pero en fin. Entonces sí se está empezando a poner la situación, digamos, un poco más intensa. Creo que los señalamientos van a continuar cruzándose. Me temo que las ventanas para el diálogo se están agotando rápidamente. Eso es algo que también me parece que es necesario notar. Y pues el propio secretario Bill Sack de USDA, pues ya por ahí dejó ver que va a haber un proceso de intercambio de información entre USTR y la Secretaría de Economía. Quiero pensar que la reunión que se tuvo el viernes pasado entre la secretaria Buenrostro y la embajadora Tai de USTR fue parte de ese intercambio, pero no hay duda que si en esos intercambios no existe una atención a lo que Estados Unidos está pidiendo, pues un proceso de solución de controversias llegará muy pronto. Y también aquí, con esto cierro para que continuemos charlando, me parece que no hay que dejar a un lado o no hay que minimizar la presión política que este tema está generando en Estados Unidos. O sea, ahí hagan el ejercicio ustedes al ratito antes de que se vayan a la cena. En Google nada más pongan cartas, legisladores, maíz, México, y van a ver todas las expresiones de preocupación de legisladores estadounidenses que le están exigiendo al gobierno de Estados Unidos que tome cartas en este asunto. Entonces, en resumen, el TEMEC, yo creo que Estados Unidos, en lo que está pidiéndole a México, está actuando al pie de la letra del TEMEC. Yo pienso que también, en el mejor de los casos, las medidas que México ha tomado serían inconsistentes con el TEMEC, sino es que incluso abiertamente violatorias del mismo. Pienso que la manera en la cual se ha tratado de abordar el tema por parte de las autoridades a través de correcciones sucesivas en el decreto, pues es una aproximación que creo que tiene pocas posibilidades de éxito, porque pues lo que se está buscando es que haya certidumbre de más largo plazo y pues las diferentes versiones del decreto que han aparecido con adecuaciones o con correcciones, pues no terminan de capturar eso, ¿no? Y finalmente, pues si no hay algún tipo de solución creativa o si no hay algún tipo de pues no sé, de diferendo, postergación es la palabra que estoy buscando, de este tema o algo que sea técnicamente muy creativo, pues sí me temo que podemos estar ante las puertas de otro conflicto comercial, y en este caso en el sector agrícola, muy específico, con Estados Unidos, ¿no? Canadá no ha dicho nada. Esto claramente es un tema que Estados Unidos ha tomado liderazgo, pero colgándome de un comentario que hice apenas hace 2 instantes, pues bueno, creo que Canadá también tiene menos productos que nos exporta del sector agrícola, pero algunos de ellos en los que sí son exitosos, por ejemplo, canola, pues claramente también ahí el tema de el uso de OGMs pues está muy presente, ¿no? Entonces, aquí me detengo como comentario inicial, y estoy seguro que la charla nos va a llevar a más preguntas y respuestas.
No te escuchamos, Toño. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Ok. La Secretaría de Economía el día de hoy está ¿en qué posición? Está en una posición que, por ejemplo, te dejo hacer algunas cosas bajo el radar, pero en algún momento tendrá que cambiar. Está corrigiendo el camino, está entendiendo el reto y más allá de todo, ¿cuál es el premio? O sea, si el premio el día de hoy de todo esto, es decir, que están defendiendo la salud del ciudadano mexicano, la verdad es que, digo, en 2 o 3 tacos con genéticamente modificados o sin genéticamente modificados y una salsa bastante grasosa, hacemos el cometido como para pegarnos cualquier cantidad de cosas interesantes. Entonces no es la salud del mexicano. Pero al final de cuentas, ¿cuál sería el premio, el botín o para qué tanto tema estratégico si tal vez estamos discutiendo a partir de una terquedad y que la terquedad se duplica porque no sabemos cómo echarnos para atrás? ¿En dónde ves las cosas? A ver, yo sí pienso que el tema tiene un componente ideológico muy grande. No encuentro otra explicación, francamente, porque por el lado legal, pues ya lo comentamos que las decisiones son al menos cuestionables. Económicamente, tampoco me parece que vaya muy de acuerdo. Los precios están altos, pero nosotros, pues claramente hay una razón por la cual importamos todo ese maíz, ¿no? Las cadenas pecuarias dependen de modo importante de ellos. Entonces, a tomar una decisión que restrinja la disponibilidad de esos productos, pues ni siquiera podrá beneficiar al productor local, porque no nos alcanzaría para poder surtir todo lo que se está demandando. Entonces, tampoco creo que vaya por ahí. No se me ocurre otra cosa, francamente, Toño, amigos, pues que haya un componente ideológico importante en esa decisión. Ojo, no lo estoy poniendo adjetivo, no es que sea bueno o malo, simplemente me parece que es una cuestión ideológica pues que es un factor importante en esa decisión. Entonces, pues en ese aspecto, ¿qué se estaría sirviendo? Pues simplemente las ideas o los grupos que son afines a ese tipo de ideología. Ahora, ¿qué está pensando la Secretaría de Economía? Pues a ver, evidentemente nada más podemos especular. Yo creo que hay una cosa que sí rescato, que es que la secretaria Buenrostro y su equipo, pues a lo mejor con dificultades o a lo mejor ahí tratando de encontrar alguna respuesta articulada, pero no han cerrado la puerta cada vez que las autoridades de Estados Unidos han venido. Por supuesto, si eso no produce un resultado que nos evite un panel comercial, pues digo, las reuniones en sí mismo no debe ser un factor de éxito, pero hay un diálogo. Creo que eso al menos nos permite ver que si sucede algo extraordinariamente malo, pues nos vamos a enterar, ¿no? No va a haber sorpresas en ese aspecto. Yo pienso que la Secretaría de Economía en estos momentos no va a cambiar de posición. El comunicado que salió hace un par de días, en donde vuelve, diría yo, a retar a que se presente alguna, discúlpenme, alguna afectación comercial de esto, pues al menos en estos momentos a mí no me sugiere que vayan a cambiar de opinión, ya sea matizando el decreto, retirándolo o tratando de, insisto, encontrar alguna solución creativa que en estos momentos no me podría quedar claro cuál es. Pero yo creo que la Secretaría de Economía, al menos en el plazo inmediato, pues va a continuar con esa postura, posiblemente porque simplemente no hay otra. O sea, no es algo que necesariamente piense yo que lo hacen por malicia o por causar efectos negativos de manera deliberada. Pero yo no veo que haya actualmente cambios ni nada que pueda generar esos cambios en la postura. No sé si mi tocayo tenga alguna apreciación al respecto. Estamos entrando en un pleito eterno para no llegar a ningún lugar. Entonces, ¿es una situación económica o es una situación política? ¿Cómo lo ves, Juan Carlos Anaya? Mira, nos metimos en un problema donde no existía problema. Estaba el comercio normal, pero yo de acuerdo con mi tocayo es un tema ideológico totalmente y sabemos quiénes son, los conocemos bien. Y el otro tema es que la Secretaría de Economía ha tratado de buscar ante esos ideólogos que tienen una relación muy directa y que convencen al que sale todas las mañanas, pues lo pone en una situación difícil a la Secretaría de Economía
y por eso vino este decreto que trató de mejorar lo que se había hecho mal en el inicio. Creo que sí se logró algo avanzar. Y luego en este comunicado que mandó la Secretaría de Economía, que tiene mucho timing en el sentido de tratar, como dice mi tocayo, de darse tiempo y todo, pero creo que tienen algunos temas de imprecisión este comunicado. Uno, pues sí se logra que el maíz amarillo ya entre, el tema de maíz blanco que no entre, que México es autosuficiente y quiere conservar la biodiversidad de sus maíces nativos de 54 razas, que COFEPRIS ya liberó 8 de los 14 elementos biotecnológicos que tenía parados de maíces genéticamente modificados, y que concluye el comunicado, y ahí es donde viene el tema que dice mi tocayo, que pues no les gustó tampoco a los americanos, el cambiar que el problema comercial ya no existía, que era político. Y realmente lo que ha hecho Estados Unidos es meterse en un tema comercial, pero también que muestren evidencias del que el maíz genéticamente modificado causa daños a la salud. Hay investigadores de la UNAM, del CINVESTAB, en una publicación de 2017, que indican que el maíz genéticamente modificado es inocuo y que además no hay ninguna evidencia que haya causado en los 20, 25 años que hemos consumido este tipo de maíz algún daño. Y que, como lo señala mi tocayo, pues también en Europa es el mismo tema. Pero para dar algunos datos importantes es que, bueno, importamos maíz amarillo, el 95% de las importaciones son de amarillo, y el maíz blanco realmente lo utilizamos para las regiones del sureste y la península, donde es más barato importar que llevarlo de la zona del Bajío o de la zona de Sinaloa. Al no permitir importar a esta región, lo único que van a provocar es encarecer el precio de la harina y el precio de la tortilla. Y otra imprecisión, Toño, que los maíces genéticamente, los países nativos, solamente ocupan el 46% de las hectáreas que sembramos de maíz. Entonces, cuando hablan que no permiten variedades que se crucen, sino nada más nativas para el consumo de la tortilla, pues se equivocan, porque más del 55% de la superficie en México se siembran semillas mejoradas híbridas que aportan el 70% del maíz comercial y que son híbridos que atacan principalmente de la harina y de muchos productos. Entonces, como que hay una imprecisión en este tema. Y el otro es que realmente México, año tras año, vamos perdiendo ese índice de autosuficiencia alimentaria, ya que ahorita solamente estamos produciendo el 62% del maíz que necesitamos, pero hemos venido cayendo. En la época del presidente Salinas producíamos más del 84%. Hoy solamente estamos produciendo el 61% y la producción no aumenta aún con los programas que el gobierno. Entonces, entiende Estados Unidos que México difícilmente va a lograr la suficiencia y no entiende esa posición de parar los maíces genéticamente modificados en virtud de que causaría un daño a las industrias, principalmente pecuarias, también industriales, y que además esto provocaría una guerra interna por el maíz que tenemos en México, que es principalmente blanco, que encarecería los precios. Sería netamente inflacionario. Entonces, yo coincido con mi tocayo, realmente vamos a llegar a un tema de una controversia con Estados Unidos, porque ellos lo que quieren sencillamente del gobierno mexicano es que le muestren que el maíz genéticamente modificado causa daños a la salud. Es lo único que quieren, ¿no? Nada más. Y vuelvo a repetir, nos estamos metiendo en un problema que no existía. Vamos a pensar por un segundo que algún instituto en México encuentra la forma de demostrar que si yo como maíz genéticamente modificado, indirectamente me obliga a que me guste la música de Bad Bunny. Y ese es el daño colateral. ¿Quién rige en este panel de controversias cuando se presente la ciencia? ¿Es Estados Unidos juez y parte en esto o hay ya un organismo definido? Simplemente es cómo dirimes que la ciencia es cierta y quién la va a estar ventilando en realidad como para que la evidencia sea congruente. No sé quién es el que estaría representando ese tipo de autoridad. Sí, a ver.
Eso sí sería un daño grave, Toño, déjame te digo. Pero a ver, eh, y otra vez, es solamente especulación, porque no ha habido todavía una indicación de los pasos, pero si el gobierno de Estados Unidos le hiciera caso a los legisladores que le han estado pidiendo que tomen cartas en el asunto, el gobierno de Estados Unidos, perdón, USTR, invocaría el capítulo 31 del TEMEC, que es el capítulo en donde están los procesos de solución de controversias, y eso detonaría varios pasos que tienen fechas muy concretas. Al momento de que se solicite el establecimiento, el inicio del panel, primero se da un periodo de consultas. Es un nombre medio eufemístico, pero pues básicamente es como la última oportunidad antes de que empiece el litigio. Ese proceso dura 60 días. Y luego, una vez que eso concluya, si la parte que se siente agraviada no está contenta con la explicación o con la información que se ha intercambiado en esas consultas, entonces ya pide que se inicie propiamente el litigio. Se establece un panel, pueden ser tres panelistas o 5 panelistas, dependiendo, y se sortean quiénes son los miembros que va a haber en el panel. Estados Unidos tiene una opción de proponer, pero también México. O sea, no es de ninguna manera algo que Estados Unidos controle y que Estados Unidos decida, incluso hasta las personas que vayan a juzgar el hecho, ¿no? Entonces, ese panel se junta y tiene en más o menos una línea del tiempo redonda, tiene aproximadamente 180 días, 6 meses, para poder concluir la deliberación de la evidencia que se le presenta. Y en ese momento, estamos hablando 60 días de consulta más 6 meses, 180 días de deliberación, ahí ya llevas 8 meses aproximadamente. En ese momento se puede emitir ya una resolución final, ¿ok? De manera muy simplificada, ese es el proceso al cual se sometería o que Estados Unidos iniciaría. Ahora, ¿cuál sería la sustancia sobre la cual un panel de ese tipo podría regular? O sea, el TEMEC, por supuesto, no juzga qué ciencia es mejor que otra o qué ciencia es positiva y qué ciencia es negativa, ¿correcto? El panel lo que juzga es el cumplimiento de las disposiciones comerciales contenidas en el TEMEC vis-a-vis o confronta eso con las decisiones de política pública que haya tomado el país en cuestión. Entonces, especulando ahorita en este caso que nos mencionas tú, si llega un estudio que efectivamente encuentra que hay daños por consumir OGMs y que sobre ese estudio México argumenta toda su definición, pues yo creo que lo primero que va a hacer Estados Unidos es sacar 1000 estudios que dicen exactamente lo contrario, ¿sí? Entonces, creo que un estudio como tal, pues definitivamente no podría considerarse representativo. Entonces, pues si ese fuera la litis de esto, pues yo creo que seguramente México perdería el caso, ¿no? Y un poco todavía más allá de eso, francamente, a menos que aquí mi tocayo tenga más detalles, yo no creo que ahorita se pueda argumentar con montañas de estudios o con cualquier cantidad de información que está ahí. Yo no creo que nadie pueda asegurar al 100% en estos momentos que consumir este tipo de productos te va a ocasionar un daño inmediato y irreversible. O sea, tenemos décadas comiendo estos productos, ¿no? Y entonces, pues ahí la imposición de disciplinas comerciales pues se vería seriamente cuestionada por la ciencia con la cual se tomó. Que por eso Estados Unidos está insistiendo mucho en ese punto. Muéstrame cuál es el sustento científico. No lo hacen por una cuestión arbitraria, es porque saben que por ahí creo que está difícil, por decirlo menos, el argumentar o articular una defensa de lo que está haciendo México. Si seguimos con esta agenda, y esta es una pregunta para ambos, si seguimos con esta agenda y vamos a tratar de agotar los tiempos y vamos a pensar que en algún modo estamos calculando tiempos electorales y que este problema se le va a quedar a quien llegue después, porque ya estamos en esta recta final, como sea, estamos ahí. Pero,
¿qué sector en México debería estar preocupado como alguien que pudiese ser agredido como represalia, producto de esto, para que se empiece a lubricar un poquito más esta negociación o una resolución un poquito más favorable? ¿En dónde podría Estados Unidos empezar a tratar de hacer una retaliación en contra de México? ¿Qué sector en México creen que quedaría en vulnerabilidad si esto sigue como va? Yo creo, Toño, que principalmente en un origen el consumidor. Principalmente, te vuelvo a repetir, en el tema del sureste mexicano, que es deficitario, donde tenemos gente más pobre, que llevar maíz genéticamente modificado abarataba los costos. Ahora, al no permitirlo, pues llevar ese maíz del Bajío o de Sinaloa, ya sea por ferrocarril, barco, que se puede dar la vuelta al canal de Panamá y todo, o llevarlo a Puerto Chiapas para la zona de Chiapas, lo único que va a provocar es encarecer el precio del maíz para el uso de tortilla. Entonces creo que es un tema que va a causar temas de inflación y perjudica a ese sector, principalmente de la masa y la tortilla, que va a encarecer con la llegada de esos maíces que eran más competitivos traerlos de Estados Unidos o en este caso de Sudáfrica. Y el otro tema, Toño, yo no creo que las autoridades de salud de Estados Unidos, de Brasil, Argentina y los países que producen genéticamente modificados sean tan irresponsables de permitir que un maíz genéticamente modificado, si causa y hubiera elementos que causaran daños a la salud, permitieran su siembra. Además, para poder autorizar un maíz genéticamente modificado, pasan una serie de procesos para poder autorizar una semilla. Entonces, la realidad yo no lo veo por ahí. La otra reflexión que se ha tenido es en el sentido de que ya se va a permitir el maíz OGM para consumo animal y genéticamente modificados. Pero entonces los pollitos, los cerditos van a consumir ese maíz que luego lo vamos a consumir en carne o en huevos o en leche. Entonces eso va a causar daños a la salud. Y la otra reflexión, voy a permitir la importación de OGM, de maíz amarillo genético. Entonces, ¿por qué no dejo a la zona del norte del país como Chihuahua, Sinaloa, que están en la zona norte, que ahí no atacan tanto los maíces nativos, porque realmente está en el sur? ¿Por qué no permito la siembra de maíces genéticamente modificados? Entonces, como que hay un contrasentido en las decisiones de política. Y además, en reunión reciente, el secretario de Agricultura de México, el doctor Villalobos, señaló que el tema de estos de maíz genéticamente modificado no es de su resorte, es de la Secretaría de Salud y específicamente de COFEPRIS. Entonces, del lado mexicano, el que va a tener la responsabilidad de atender esta situación con Estados Unidos es Salud a través de COFEPRIS. Entendido. Tenemos el privilegio de tener una audiencia en vivo. Como saben, estamos en un híbrido y obviamente que hay gente que si se quiere manifestar aplaudiendo porque se están pasando todo esto muy bien. Les agradecemos los tres que estamos hablando el aplauso y si lo quieren, venga, vamos ahí. Pero en lo que seguimos platicando algunas cosas, piensen que si tienen alguna pregunta, yo creo que podríamos abrir el micrófono para que alguno de ustedes quiera participar con una pregunta y obviamente aquí tenemos dos expertos y alguien que es bien chismoso. Entonces, ¿algún otro aporte en ese sentido, Juan Carlos Baker, o quieres que pasemos con preguntas del público, que por ahí tenemos ya un candidato? Ok, muy rápido, nada más, Toño. Mira, yo creo que, como dice mi tocayo, a ver, si esto sale mal y hay una retaliación de parte de Estados Unidos, pues el primero que lo va a sufrir es el consumidor mexicano y el trabajador mexicano que está en una empresa cuyos productos están sujetos a la retaliación, ¿no? Pero, a ver, yéndome estrictamente a lo que dice el tratado. El tratado dice que en el momento en el cual se tenga que aplicar una retaliación, de preferencia sea en el mismo sector en el cual se originó la controversia. En este caso, pues bueno, obviamente el sector agrícola es uno de los sectores que ha tenido un gran éxito en exportaciones a Estados Unidos. Y bueno, ustedes están ahí en Guadalajara, no me van a dejar mentir, pues las exportaciones de tomate, de berries, de limón, evidentemente otros productos relacionados, tequila, cerveza, mezcal, etcétera. Pues, a ver, siendo Estados Unidos y queriendo infundir estos incentivos
incentivos para que se corrija la legislación que está mal, pues ¿a qué le vas a pegar? Le vas a pegar a los productos más representativos y más distintivos del país. ¿Y por qué sé esto? Pues porque México lo hizo. Cuando nosotros pusimos represalias a Estados Unidos porque aplicaron aranceles al acero, pues México se concentró en los vinos de Napa Valley, el bourbon de Kentucky, en las manzanas de Washington State. O sea, hay criterios relativamente educados que se han utilizado antes que nos hacen suponer pues que el sector agropecuario yo creo que sería en este escenario trágico, porque si llegamos ahí es que todo salió muy mal. En este escenario, pues yo creo que no es difícil imaginarnos quiénes, y principalmente el sector agroalimentario creo que sería uno de los que estaría en el mayor riesgo. Ojalá no lleguemos ahí. Ok, empezaríamos a preocuparnos por los aguacates, entre algunas otras cosas. Bien, tenemos un participante con una pregunta. Te escuchamos con gusto. Tu nombre, si nos ayudas, y sí, claro. Tus 5 minutos de fama. Vamos ahí. Gracias. Soy Carlos Sánchez Mendoza de Opergran, y mi comentario es más bien un recordatorio para mi amigo Juan Carlos Anaya, cuando su época de directivo a nivel nacional de una empresa estatal que tenía que ver con el abasto de maíz hacia la zona de los molineros del Valle de México, y en el cual recuerdo yo que fue hacia finales de los 80s, principios de los 90s, se abastecía el 100% con maíz amarillo importado, que llegaba al país por vía de Tuxpan, y de Tuxpan llegaba a algunos almacenes de ANSA, y de ahí se iba hacia los Miguel Alemán, y de ahí a los molineros. Yo quisiera finalizar preguntándole a Juan Carlos si él recuerda de algún problema de salud pública en aquella época, aun cuando en aquella época no se hablaba de organismos genéticamente modificados. Juan Carlos. Hola Carlos, buenas tardes. Qué gusto saludarte. Muchos años sin escucharte. Mira, Carlos, pues bueno, en esas épocas, efectivamente, cuando éramos deficitarios de maíz blanco, que no logramos ser autosuficientes como ahora, pues todo lo importábamos de maíz amarillo, principalmente por Tuxpan, por Laredo, por Veracruz, y eran maíces que en esas épocas no teníamos la situación que fueran genéticamente modificados. Entonces eso no preocupaba. Entonces la realidad es que el maíz amarillo lo consumimos por muchos años, hasta que vino el profesor Hank en el año ¿qué fue? En 1900, ya no me acuerdo los años, cuando vino la cosecha ya de maíz de Sinaloa, como el 2001, con 2002, se cambió y se estableció un precio de garantía de $745, y Sinaloa, de producir 300,000 toneladas, llegó a producir 3 millones, y hoy produce casi 6 millones de toneladas. Y eso hizo que se volteara y fuéramos autosuficientes en maíz blanco y nos olvidáramos del maíz amarillo. Pero yo me acuerdo zonas como Yucatán, que también siempre le llevamos maíz amarillo, pues también les gustaba mucho la tortilla con maíz amarillo, ¿no? O también, actualmente tú ves el maíz en la Ciudad de México, más bien la tortilla en la Ciudad de México, y muchos creen maíz amarillo, pero es por el tema de la cal, que se usa para el tema de nixtamal. Entonces, la realidad, Carlos, ese tema no lo vivimos porque no había maíces genéticamente modificados. Gracias, Juan Carlos. Yo quiero hacer una pregunta-observación. La administración pública en Estados Unidos, desde la salida del presidente Obama, con la llegada del presidente Trump, y ahora la administración del presidente Biden y elecciones próximas, nos ha mostrado que el camino de la administración pública norteamericana puede zigzaguear de acuerdo a la corriente política en donde esté ensayando cosas. Entendimos que en su momento hubo varios cambios, el Tratado de Libre Comercio original en México, al que tenemos el día de hoy, hubo un esfuerzo grande. ¿Ven que si regresa otro mando republicano en Estados Unidos, haya cambios nuevamente o cosas que tengan cláusulas de caducidad, o es una situación plana y hecha que por un tiempo largo no vamos a tener controversias si las cosas siguen con comercio normal con Estados Unidos y Canadá?
A ver, yo creo que los republicanos y los demócratas en Estados Unidos tienen diferencias en cualquier cantidad de temas, ¿no? Empezando seguridad, frontera, armas, en fin. Pero sí hay un tema en el cual, hay dos temas en los cuales hay una convergencia de las dos fuerzas democráticas. Uno es el reto que representa China para Estados Unidos y el otro tema es que el comercio internacional se debe de reimaginar. Estados Unidos está pasando por un proceso en donde cuestiona todo lo relacionado con el comercio internacional, en donde hay argumentos de ambos lados que se tiene que hacer más para obligar a los socios de Estados Unidos a cumplir con sus compromisos comerciales. Entonces, eso me lleva a pensar que si en el 2024 gana otro presidente de otro partido, yo no veo ningún cambio en el énfasis de aplicación estricta de la política comercial. O sea, yo no me imagino que porque llegue un republicano o que cambie el liderazgo en las cámaras, pues ahora entonces este tema ya vaya a dejar de ser una prioridad y que permitan que México continúe haciendo las cosas que está haciendo. Es cierto, hay que reconocer que hasta la fecha no se nos ha iniciado un panel ni por energía ni por maíz, pero ya van 6 paneles por el tema laboral, del mecanismo rápido. Eso luego se los platico en otro evento que me inviten, ¿no? Pero vaya, yo no creo que un cambio en la política estadounidense, al menos en el tema comercial y del énfasis de la observancia del TEMEC, yo no creo que un cambio en la Casa Blanca vaya a tener ese efecto. No lo veo simplemente. Gracias. México debería estar acelerando el paso con acuerdos comerciales con alguien del mundo en particular, o estamos bien con lo que tenemos, o hemos estado lentos en buscar nuevos horizontes. Brasil está creciendo brutalmente. Tendríamos que ponerlo en control con un acuerdo un poquito más estrecho, o de momento México está bien en donde está. ¿Cómo ven México en ese sentido de seguir negociando cosas con el comercio del mundo? Mira, mi opinión con todo esto que platicamos de la PASIC, realmente México siempre ha estado abierto a los mercados, ¿sí? Entonces realmente no nos falta mucho. Brasil y Argentina en el tema de granos, siempre ya lo abrimos desde hace muchos años, no pagan aranceles desde hace muchos años, salvo ahorita que estamos viviendo el tema ahí del Bajío, el tema del cerdo, que ya se está abriendo a la carne de res, Argentina y Brasil. Y mi reflexión ahí más que nada con esto de la eliminación de aranceles es que este gobierno es más neoliberal que los neoliberales, en virtud de que abrimos los mercados, principalmente de Brasil y Argentina, en estos productos sin negociar nada a cambio. Y Brasil no es nada fácil. Entonces, un día que estuve con el embajador de Brasil ahí que nos invitó, eso le dije y se sorprendió y se fue para atrás. Digo, es que pues ahora negocian muy fácil ustedes, les abren el mercado y ustedes son más duros que no nos dejan entrar con la industria automotriz. Entonces, la realidad, estamos abriendo el mercado sin una negociación que nos favorezca en otros términos, ¿sí? Por un tema de inflación. Y la realidad, cuando me preguntan si realmente esta eliminación de aranceles a muchos productos ha influido en la caída de la inflación, yo no lo veo. Y además, no son muchos productos los que hemos traído con esta ampliación, porque mucho nuestra relación es Estados Unidos, Canadá, algo Europa, Brasil, Argentina en términos de granos, y ahorita existe mucha preocupación por el sector pecuario, la apertura de Brasil, Argentina, que no se preocupen porque, digamos, Argentina ya se abrió hace 3 meses el cupo de carne y no ha entrado un solo kilo, porque es otro tipo de carne, tienen que pagar un impuesto, son de ciertas plantas. En el caso de Brasil, se abrió el caso de cerdo, no hemos traído 1 kilo todavía de cerdo de Brasil, porque nada más puede ser de la zona de Santa Catarina. En el caso de res de Brasil, todavía no sale la hoja de requisitos, y ahora con lo que salió de la vaca loca, pues Senacica paró la hoja de requisitos hasta no ver si fue positivo. Entonces, la realidad, no vemos que tengamos que hacer algo más, salvo tema Corea, que sí sería interesante para México de tener un acuerdo de libre mercado. Ahí, perdón, Toño, nada más complementando a mi tocayo.
Yo iba a mencionar exactamente el tema de Corea. Yo creo que por el lado de la oferta, lo que menciona mi tocayo es muy cierto. Por razones que no nos vamos a meter aquí a discutir, se ha estado abriendo el mercado mexicano y, si me permiten la expresión, en el argot comercial decimos que no hemos cobrado nada por ello. Y bueno, pues en fin, ni modo, así es como se ha estado haciendo. Pero por el lado de las exportaciones potenciales mexicanas, además de Corea, que yo creo que el sector agrícola debe de continuar insistiendo en que se hizo un anuncio que las negociaciones iban a arrancar, y este anuncio se hizo en marzo del año pasado. Todavía lo hizo la secretaria Tatiana Cloutier, imagínense. Y no ha vuelto a pasar absolutamente nada. Entonces yo creo que ahí, pues no me queda la menor duda que el que debe de empujar eso como una prioridad, pues es el sector agroalimentario, sobre todo en un escenario en donde se están tomando medidas de otro tipo que pueden afectar la capacidad exportadora de Estados Unidos, ¿correcto? O sea, si por una decisión yo voy a tener mayores costos para exportar a Estados Unidos, bueno, pues al menos ábreme otro mercado, ¿no? Pero en fin. Y otro proceso que yo creo que también tenemos que seguir muy de cerca es el proceso con el Reino Unido. O sea, como parte de cuando sucedió el Brexit, México negoció lo que se le llama un acuerdo de continuidad. Entonces, ahorita en estos momentos sí hay preferencias comerciales, pero ese acuerdo de transición, pues es básicamente el año que entra. Entonces, en la negociación para el acceso agroalimentario al mercado del Reino Unido, yo creo que tenemos que ser profundamente agresivos. O sea, es un país que no solamente tiene un nivel de ingreso alto, sino que es un país que, pues por su condición geográfica y climática, podríamos nosotros hacer verdaderamente unas grandes oportunidades en frutas, en hortalizas, en muchas cosas que pues en el Reino Unido se paga bastante bien, ¿no? Entonces sí creo que hay que seguir negociando. Esos dos son los que se me vienen a la mente. Y pues por la parte de lo que hemos abierto de manera unilateral, pues bueno, ahí está ya, ¿no? Ni hablar. Y falta renovar el de la Unión Europea, tocayo. Exacto, sí tienes toda la razón, gracias. El de la Unión Europea, ese se dejó negociado y la negociación concluyó en abril del 2018. Ni siquiera se ha firmado, y mucho menos lo ha considerado el Senado. Y para el sector agroalimentario había, si recuerdo de memoria cuando negociamos eso, había algo así como un 30% más o menos de la tarifa de productos del universo agroalimentario, había como 30% que no estaba incorporado en el acuerdo del año 2000 o que tenía cupos. Recuerdo, por ejemplo, miel de agave, que pues ahí también es un gran producto en Jalisco, pechugas de pollo, espárragos, exacto. Entonces, pues sí, también el poder firmar y aprobar ese acuerdo, que ahorita debería de importarle mucho a Europa por la situación con Ucrania también, puede por ahí haber una ventana de oportunidad. Eso también debería ser una prioridad del sector agroalimentario en la agenda comercial, en la postura comercial que el sector agroalimentario debería tener. Pensaría yo que hay que incluir esos tres frentes, ¿no? Bueno, aquí el tiempo apremia. Creo que no tenemos más comentarios aquí del público, entonces, lo único, un segundo. Sí. Quería comentar Adelante. la manera de complemento, José Manuel Rodríguez de AMEPA, de complemento con todo lo que se ha expresado, pues prácticamente la experiencia y toda la historia de la importación de maíz es lo más evidente es que no ha habido o causado daño ni a la salud humana, ni animal, ni a la biodiversidad. Entonces, creo que tenemos toda la evidencia científica que en un momento dado no hay daño que cause el maíz importado, ¿no? No hay, y tenemos toda la evidencia científica de que no existe un daño en ese sentido, ¿no? Ese sería el comentario complementando todo lo que se ha comentado. Sí, de acuerdo. Totalmente. Queda un sabor a terquedad más allá de todo, pero aquí los panelistas son mucho más educados que yo y lo han expuesto mejor. Al final del día, para los tiempos que tenemos, a nuestros amigos Juan Carlos Anaya, a nuestro amigo Juan Carlos Baker, les invito a que den sus pensamientos de cierre. A Juan Carlos Baker, obviamente, nos platiques en dónde estás, que si de alguna manera nos puedes compartir tus datos de contacto por si alguna necesidad de consulta hay, que nos lo hagas saber.
Y pues bueno, después de sus comentarios de cierre, regresamos, cerramos y platicamos ya para el final. Entonces, el que guste aventarse a cerrar con sus comentarios y observaciones, los escuchamos con atención. Con mucho gusto. Claro, gracias, tocayo. A ver, pues con mucho gusto. Nada más 2 reflexiones de salida. El sector agroalimentario, las condiciones que hemos presenciado en el mundo los últimos 3 años, desde la pandemia, la invasión de Rusia a Ucrania, en fin, toda una serie de cuestiones, creo que nos ha hecho revalorar lo estratégico que es el sector agroalimentario, ¿sí? Por muchos años se daba como un hecho que si se requería importar productos para alimentar a la población, pues eso iba a ser relativamente fácil. Y yo creo que ya nos dimos cuenta que eso, 1, no es fácil y 2, de ninguna manera está asegurado. Durante la pandemia, pues países como Vietnam prohibió la importación de arroz, lo cual vino a ser una gran disrupción en los mercados, o por cuestiones climatológicas, ¿no? Cuando se inundó casi la mitad de Pakistán, el mercado del algodón y de muchas otras cosas también tuvo un comportamiento pues bastante errático, ¿no? Entonces, creo que habría que aprovechar este redescubrimiento, si me permiten, del sector agroalimentario y de su importancia, pues para construir una agenda estratégica de cómo queremos que esto se vea dentro de la economía mexicana y de la economía mundial. Estamos muy orgullosos de exportar coches, estamos muy orgullosos de hacer aviones, pero igual también debería de existir ese mismo sentimiento por nuestras exportaciones de productos agroalimentarios. Ahora existen flashazos, el aguacate, el tomate, cada que hay un Super Bowl hablamos del pico de gallo, ¿no? Pero eso tendría que tener exactamente en el imaginario colectivo, tendría que tener exactamente la misma importancia que le damos a otros productos de exportación mexicano. Por eso qué bueno que ustedes hacen este evento, qué bueno que hay estos comités donde se pueda hacer el diálogo permanente para generar estas ideas y esta agenda. ¿Qué ando haciendo yo? Bueno, de hecho estoy ahora en México, pero yo voy mucho allá a Guadalajara. Yo voy a Guadalajara una vez al mes porque tengo una parte de mis actividades académicas en la Universidad Panamericana y en Guadalajara, pero también porque en mi despacho, Consultores Internacionales Ansley, tenemos clientes a los que apoyamos ahí mismo en Guadalajara. Somos parte del consejo de algunas empresas por ahí también. Y vaya, principalmente lo que hacemos es pues algo como lo que les acabo de platicar aquí, análisis estratégico, diseño de estrategias para comercialización, atracción de inversiones, proyectos de exportación, temas regulatorios. Y pues bueno, afortunadamente estos últimos años hemos estado bastante ocupados al respecto. Por ahí les hago llegar mis datos, aunque digo, pueden encontrarme fácilmente en Google poniendo mi nombre y la palabra consultores y ahí les va a salir mi empresa. Y claro, pues encantado siempre de estar muy cerca de este sector, de todos ustedes que pues no solamente me han dado su confianza en mi vida anterior de funcionario público, sino que pues ahora además también el interés en los comentarios y las reflexiones que yo pueda compartirles. Gracias de nuevo. Muchas gracias, Juan Carlos Baker. Muy apreciada tu intervención y la verdad muy valiosa. Nos abriste muchos horizontes y obviamente cosas de mucho detalle, mucha estrategia. Y Juan Carlos Anaya, obviamente las últimas palabras aquí al ancla estelar del programa y te escuchamos con atención. No, yo para complementar lo que dice mi tocayo, y lo dice muy claramente, el sector agroalimentario es el tercer sector exportador. Después de las manufacturas y el sector automotriz, es el que más genera divisas. Tenemos una balanza superavitaria. Este año volvimos a romper récord de exportaciones casi de 50,000 millones de dólares y una balanza superavitaria de 7,000 millones de dólares. Y estos 50,000 millones sí los hacemos aquí, no son remesas, aquí sí lo producimos, lo generamos y creo que el sector ha hecho su tarea. Y también vemos que para el año 2023, que tenemos que cuidar, vamos a romper récord de exportaciones alrededor de 53,000 millones de dólares. Y mis reflexiones serían, Toño, que yo no veo de qué manera vamos a mostrar con evidencia científica que el maíz genéticamente modificado causa daño a la salud. Y si llegamos a un panel de controversias con Estados Unidos y que podríamos perder seguramente, esto afectaría, como dice mi tocayo, al sector agroalimentario. Y eso sería lamentable para todos los productores y para México. Y por último, en nuestra opinión, consideramos que el diferendo que hay ahorita entre México y Estados Unidos
es netamente comercial, no es político. Gracias, Juan Carlos. Pues bueno, a mí si en algún momento me escuchan cantando una canción de Bad Bunny, ahí está la ciencia. El maíz tiene problemas en términos de lo transgénico y causa daños irreversibles. De mi parte, nada más agradecerles a ustedes como público presencial, a que les invito a que se den un aplauso. Gracias por su paciencia, han estado aquí todo el día escuchando cosas. Muchas gracias. José Manuel, la organización con AMEPA, obviamente nuestros amigos en agroeducación, que tecnológicamente esto es una locura. Tenemos el estudio en Rosario, Argentina, enlazando Ciudad de México, y lógicamente Juan Carlos está en un lugar mejor, pero no lo voy a decir porque si no aquí la gente se va a poner mal. Y pues nosotros desde Guadalajara, con mucho gusto, con un comité de Crisis México, al padrino Ciro, muchas gracias. A ustedes un aplauso y nos vemos a la próxima, que tenemos temas pendientes de muchísimo interés. José Manuel, muchas gracias. Gracias. El poder está en vos, tu capacidad, tus ganas, tus sueños. El sector agropecuario necesita profesionales que lideren sus organizaciones con una mirada estratégica. Desde Agroeducación te ayudamos a desarrollarlo a través de un sistema innovador de capacitación que se fundamenta en la metodología de cursado, presencial en la ciudad de Rosario, a distancia en directo y en diferido. 2023, año difícil y de decisiones importantes todos los días. Y para eso hay que estar preparado. Y para estar preparado, Agroeducación. A través de 3 módulos repasamos todas las variables que impactan en el gerenciamiento y rentabilidad del negocio. Agromanagement, valor agregado en el agro y técnicas de comercialización. Todas las herramientas para rentabilizar el negocio fuera de la tranquera, adicional al negocio de producción. Directores, mentores y docentes de Agroeducación están en permanente contacto con los alumnos del posgrado ante cualquier duda, inquietud o consulta que ustedes tengan. Invertí en tu futuro. El momento es ahora. Agroeducación te enseña a pensar fuera de la caja, a mirar los mercados transversalmente, a agregar valor a tu producción y rentabilizar más a tu empresa. Para eso tendrás todas las herramientas financieras, impositivas, económicas y de negocios a tu disposición. Animate, posgrado de Agroeducación. Nosotros somos Agroeducación y estamos para ayudarte a alcanzar tus metas. Curso de posgrado en agronegocios.